se puede ver claramente la prueba de diagnóstico que se aplicó a primero bachillerato B. Está el nombre de los estudiantes del paralelo. Tenemos 35 registrados, pero no todos están matriculados. Y están las preguntas que se han aplicado. La pregunta 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9 y la 10. Si fuera calificado, sería un punto cada uno, 10 sobre 10. Muy bien. Me llegan las respuestas. Voy a analizar en forma de grupo primeramente. Allí está cargando el sistema. Esperemos un ratito para conocer las estadísticas. Cómo está el paralelo con las respuestas enviadas. Ahí tenemos la estadística. El curso tiene un promedio de 8.1 sobre 10. Es decir, aprueban. Tiene una mediana de 9 sobre 10 y los puntos van desde 0 hasta 10 puntos. Hay algunos que no han respondido nada, pero sí hay notas de 10. Sí hay notas de 10. Es lo que me arroja la estadística. Repito, tiene un promedio de 8.1 como grupo. Ahí está la ruleta. Cada segmento de la ruleta es un estudiante, ¿no? ¿Cuántos estudiantes enviaron? 31. 31 de los estudiantes que han enviado. Aunque son 35, me parece, 31 son los que han enviado. A ver, Jiménez, ¿me dice algo? Sí, profe, disculpe que le interrumpa. No se ve muy clara la pantalla. Allá, eso es el problema a veces de internet, pues ya no puedo resolver eso. Pero al menos escuche la explicación, ¿no? Si no alcanza a ver, escuche la explicación. Si escucha al menos eso. Ya no puedo resolver el asunto de la pantalla, pues a veces es problema de internet. Bueno, vamos a ir viendo pregunta por pregunta. La primera pregunta. ¿Cuál de los siguientes ejemplos no es un fenómeno físico? La respuesta correcta es quemar papeles. Esa respuesta la respondieron 19 estudiantes de 31. El resto pues no conoce lo que es lo diferente a fenómeno físico, porque le preguntaban cuál no es un fenómeno físico. Entonces tenía que marcar quemar papeles. ¿Por qué? Porque quemar papeles es un fenómeno químico, ¿no? El resto que se presenta ahí sí son fenómenos físicos. Bien, la segunda pregunta. Vaya registrando respuestas correctas, ¿no? La primera pregunta es quemar papeles. La segunda, ¿cuál de los siguientes ejemplos es un fenómeno físico? Ahora sí, es afirmativo. Debe haber uno que es un fenómeno físico. Y la respuesta correcta es la caída de un cuerpo. Ese es un fenómeno físico. Lo demás no corresponde a fenómenos físicos. Entonces, subraye o marque la respuesta correcta. A la pregunta 2, la caída de un cuerpo. Pregunta 3. El instrumento de medida para la temperatura es. A ver. Temperatura, ¿con qué aparato lo mide? Con el termómetro. La respuesta correcta es termómetro. Pero hubo un estudiante que contestó que mide la temperatura con la cinta métrica. Mire eso. Ni idea de lo que es la temperatura.
Ah, los que han ido a enfermería, donde el médico, saben que la temperatura se la mide con el termómetro. Entonces la respuesta es termómetro. La pregunta 4. El instrumento de medida para la longitud es, respuesta correcta, cinta métrica. Longitud, que se refiere al espacio, a la estatura, al largo de una habitación. Eso es longitud. ¿Cómo la mide? Con la cinta métrica. Hubieron 28 respuestas correctas, o sea que acertaron, pero también algunos que responden incorrectamente. La longitud dice que la mide con la balanza, hubo uno. Otro que dijo que la longitud la mide con el cronómetro. Entonces ellos están despistados, ¿no? Ni siquiera han leído bien la pregunta. Para ellos, pues corrija la respuesta, la cinta métrica es la respuesta. Pregunta 5. El estado físico de una roca sobre la tierra es, correcta la respuesta, sólido. Una roca es sólida. Pero sin embargo hubieron otros que pusieron líquido, gaseoso, plasma. Una roca. Está en la tierra, una roca. ¿Qué estado tiene? Un estado sólido. La respuesta es estado sólido. Pregunta 6. El estado físico de la atmósfera terrestre es, la respuesta correcta, gaseoso. Ahí respondieron 25. Sin embargo, hubieron otros que no saben cuál es el estado físico de la atmósfera. Se respira oxígeno del aire y eso es gas, gaseoso. Pregunta 7. Es un sinónimo de materia. La respuesta correcta es masa. Materia, quiere decir componente. Es la sustancia, puede decirse, ¿verdad? Lo único que corresponde ahí es masa, correcto. Sin embargo, hubo un estudiante que dijo que es Internet. La materia no es Internet. Eso es incorrecto. Pregunta 8. No corresponde a materia. No corresponde a materia. La respuesta correcta es ondas. Lo demás sí corresponde. Por ejemplo, sustancia, masa, cuerpo. Todo eso son materia. Entonces, lo que no corresponde es ondas. La respuesta que acertaron fueron de 21. El resto, incorrecto. Pregunta 9. No es un sinónimo de energía. La respuesta correcta es debilidad. 27 acertaron, los demás incorrecto. Lo contrario de energía justamente es debilidad. Bien. Y la pregunta 10. A la energía se la conceptúa como la capacidad que tiene la materia para producir y debía pinchar, trabajo. La respuesta correcta es trabajo. 25 aciertos. Acertaron. Los demás, pues, ni idea de lo que es energía. Bueno, eso es una visión de grupo, ¿verdad? De lo que corresponde al cuestionario, pues, que ustedes enviaron ya resuelto. También yo puedo recibir en forma individual. Entonces, en forma individual me llega a mí la información, por ejemplo, aquí está de Jiménez Vélez.
7 sobre 10 tiene su nota. Si fuera registrado, ya tendría la nota 7 sobre 10. Pero ahí están los errores, ¿verdad? Con la X no reconoce lo que es un fenómeno físico y lo que no es. Otra pregunta, el estado físico de una roca. Una roca es una piedra, ¿verdad? Ha puesto plasma, eso no es. Hay dos errores. Y un tercer error, el estado físico de la atmósfera, uso sólido. La atmósfera está compuesta de gases, que ha puesto sólido. Bueno, y ahí están los tres errores, ¿no? Y así de cada uno me llega. Esta información es importante. Yo la tengo acá para examinar más adelante, pues el progreso que usted tiene, porque debe aumentar su progreso, ¿no? Es la idea que debe reinar. No es el objetivo menoscabar o hacer que se sienta incómodo, sino que hacerle entender que toda la información que usted hace llegar al profesor es revisada y evaluada con optimismo, sabiendo que debe mejorar. Entonces, esperamos que mejoren cuando ya tenga que eh, evaluar pues tareas, actividades que se han enviado y de la misma forma pues yo recibo en forma virtual. Muy bien. Entonces, vamos a ir nuevamente a esta parte para examinar, ¿verdad? Diapositivas. Entonces, hemos presentado los resultados de la prueba de diagnóstico, que tiene como objetivo reconocer las debilidades individuales y del grupo. Respecto pues, a los temas evaluados, como ya conocen, pues se ha aplicado al inicio del presente año lectivo con el fin de nivelar y reforzar conocimiento. Hemos visualizado y veamos ahora las debilidades. Algunos no conocen o no reconocen los que son fenómenos físicos. Vamos a pedirle que lea a Ochoa Pamela. Por favor, lea la lámina. A ver, los fenómenos físicos son aquellos cambios que sufre una sustancia sin que esto altere su naturaleza, propiedades o constitución. En ellos simplemente se produce un cambio de estado, de forma o volumen. Este tipo de fenómenos se identifican también por ser reversibles. Bien, eso para aquellos que no tienen idea de lo que es un fenómeno físico. Entonces aquí tenemos un significado, ¿verdad? En la imagen se ve, por ejemplo, un imán que atrae a limaduras de hierro, las atrae. Hay una fuerza magnética. Eso es un fenómeno físico. Si usted retira el imán, ya entonces quedan por separado el imán y las limaduras de hierro. Entonces no se alteran las propiedades de nada, ¿no? Y vuelve a su estado original. Un ejemplo de fenómeno físico son los cambios de estado, por ejemplo, del agua, ¿no? El agua en la naturaleza está en estado líquido. Si usted la coge, la ingresa a una funda plástica, la asegura y luego la coloca en un congelador, después de un tiempo, el estado líquido se vuelve sólido, se vuelve hielo. Eso es un fenómeno físico, porque ha habido un cambio de estado. Cambio de estado de una materia es un fenómeno físico. Pero si usted lo retira del congelador, lo pone al aire libre,
ese hielo vuelve otra vez a ser estado líquido. ¿Sí? Eso significa que su estado es reversible, o sea, vuelve a su estado original, que era líquido. Entonces, generalmente los fenómenos físicos que ocurren en la naturaleza son reversibles, ¿sí? Una vez que termina el efecto o la causa, vuelven a su estado original, es decir, son reversibles. Dar un golpe, empujar a una persona, patear una pelota, la caída de un cuerpo, ver la imagen en un espejo, escuchar las ondas sonoras, la música, todo eso son fenómenos físicos, porque producen un cambio de estado, un cambio de forma, un cambio de volumen, pero no destruye su constitución interna, sus propiedades. Si usted, en cambio, quema un papel con fuego o con ácido, ahí ya está destruyendo su constitución interna, sus propiedades. De papel se vuelve ceniza, y ya de ceniza nunca puede volver a ser papel. Quedó ceniza. Entonces esos estados ya no son reversibles, ya son efectos permanentes. La madera también, si usted la quema o le riega ácido, ya le está dañando su naturaleza, su propiedad interna. Eso ya es un fenómeno químico, ya no es un fenómeno físico. Entonces usted puede cambiar la forma, el volumen, el estado, pero no su constitución interna, sus propiedades, en un fenómeno físico. Ahora sí, creo que quedó claro eso. Veamos un comentario. A ver, Feijó Matías, ¿tiene algún comentario de fenómeno físico? No, profe, sí me quedó claro lo que son los fenómenos físicos. Exactamente, fenómenos físicos. En la naturaleza hay muchos fenómenos, pero usted tiene que distinguir cuáles son los físicos y cuáles son aquellos que son distintos, ¿no? Hay fenómenos biológicos, fenómenos químicos, bien, y por lo general, pues, hay muchos que combinan, ¿no? Es parte de físico, parte de químico, parte de biológico. Hay combinados. Bueno, en todo caso, puro fenómeno físico, tenga idea de lo que es, ¿verdad? Muy bien. Instrumentos de medición para aquellos que no reconocen instrumentos de medición. A ver, amarilla, Joseph, lea por favor. Un instrumento de medición es una herramienta que se usa para medir una magnitud. La medición es el proceso que permite obtener y comparar cantidades físicas de objetos y fenómenos del mundo real. Gracias. Bien, tantos instrumentos de medición que a veces nos sorprenden porque no lo hemos visto o no hemos estado cerca de ellos. Pero la ciencia ha aumentado tanto que hay tantos instrumentos de medición y cada uno de ellos se utiliza para algo exclusivamente. En la imagen, por ejemplo, tenemos una balanza equilibrada, ¿verdad? Tenemos varios relojes, un reloj de pared, un reloj de pulsera, un reloj de escritorio. Tenemos un termómetro y tenemos otro instrumento que se llama tensiómetro. Cada uno de ellos sirve para algo. La balanza es el instrumento que sirve para medir masas. Se utiliza en muchos comercios, ¿verdad? Los relojes sirven para medir el tiempo. El termómetro para medir la temperatura. El tensiómetro para medir la presión arterial. Eso nos aplican cuando vamos a enfermería o del médico para saber
cuál es la presión. En todo caso, hay instrumentos que sirven para medir una magnitud y este instrumento es exclusivo para esa magnitud. Si yo quiero medir longitud, tengo que utilizar un instrumento de medida para esa magnitud. En este caso es la cinta métrica, que hay de distintas medidas, ¿no? Hay de 1 metro, de 1,5 metros, de 5 metros, de 10 metros, hasta de 30 metros. Hay cintas métricas. Vienen con una escala graduada en centímetros, ¿verdad? Eso es para medir longitud. Entonces, no sirve ningún otro aparato o instrumento para medir longitud, solo la cinta métrica. Si queremos medir la estatura de una persona, no voy a utilizar el termómetro. La estatura es una longitud. Utilizo una cinta métrica. Si quiero medir el largo y el ancho de la casa o de un solar, utilizo la cinta métrica. Todo lo que es longitud sirve el instrumento llamado cinta métrica. La cinta métrica hay de tela, hay metálica, hay de también duras como una regla, 1 metro, plástico o metálica, ¿verdad? También de madera. Bueno, pero son longitudes. En general decimos cinta métrica es el instrumento que sirve para medir longitud. ¿Qué es lo que hace cada instrumento de medición? Es comparar cantidades físicas de objetos con una escala o magnitud conocida. Eso es el proceso de medición. Entonces, a veces hay que fiarse en una escala para dar una respuesta de la medición. O ver una pantalla si es que el instrumento es electrónico, ¿verdad? Entonces ahí no, como igual que el celular, nos muestra en forma digital el resultado. Hay aparatos que miden, por ejemplo, la intensidad de corriente eléctrica, el voltaje, que son electrónicos, ¿no? Nos dan en la pantalla el resultado. Preguntas. A ver, Sellán Gabriel, ¿algún comentario? No, profe, está todo entendido Todo sobre está el tema. claro. Bien, entonces no perderse, ¿no? Cada instrumento de medición sirve para una magnitud específica. No se puede coger cualquier instrumento para una magnitud desconocida o que no tiene nada que ver con el instrumento. ¿Estamos de acuerdo? Bien. A Valentino Viva se le está yendo el internet. Bueno, hay problemas con el internet. Al menos me está dejando dar la clase tranquilamente por mi lado. Esperemos que así siga. Bien, veamos la siguiente diapositiva. Significado de energía. Vamos a hacer leer a Gurto Fátima. Tenga la bondad. La energía es la capacidad de los cuerpos para realizar un trabajo y producir cambios en ellos mismos o en otros cuerpos. Es decir, el concepto de energía se define como la capacidad de hacer funcionar las cosas. En física se analizan los diferentes tipos de energía, su transformación y su conservación. Muchas gracias. Bueno, ¿qué podríamos decir de esto? Esto aparece porque algunos se equivocaron en la respuesta de energía. Entonces siempre pongo el concepto para reforzar, para que manejen ese concepto. No
existiría energía si no hubiera materia. Entonces, la materia es la que genera energía. ¿Y qué significa energía? Capacidad que tienen los cuerpos. Hablar de cuerpo significa cualquier tipo de cuerpo, o sea, orgánico o inorgánico. Puede ser también un mecanismo, una maquinaria, un robot, un dispositivo. Todo lo que está hecho de materia, ¿no? Entonces, si ese cuerpo es capaz de realizar un trabajo y producir cambios en ellos mismos, en otros cuerpos, decimos que tiene energía. ¿Correcto? Entonces, nosotros mismos, como seres humanos, estamos en capacidad de hacer cualquier trabajo, ¿verdad? Ya sea trabajo físico o trabajo intelectual. ¿Y por qué realizamos ese trabajo? Porque estamos llenos de energía. Estamos llenos de energía. ¿Cuándo dejamos de hacer trabajo alguno? Cuando ya dejamos de vivir, fallecemos, ya estamos muertos. Ahí ya la energía se acabó. Entonces, una máquina o un organismo vivo, si es capaz de realizar un trabajo, es porque tiene energía. El celular funciona porque está lleno de energía que proviene de una pila, ¿verdad? El motor de un vehículo, la máquina, el computador, la calculadora, el perrito, la mascota, cualquiera que ésta sea, los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos, hacen alguna cosa o funcionan, es porque tienen energía. Entonces, si somos capaces de producir algún trabajo o de realizar algún trabajo, es porque estamos llenos de energía. Ahora, en la naturaleza hay muchos tipos de energía. Hay energía eléctrica, energía eólica, energía mecánica, energía luminosa, energía sonora, etcétera, etcétera. Hay tantos tipos de energía. Depende de dónde se origina. Pero de un tipo de energía a otra, a veces se producen transformaciones, pero nunca se agota. En la naturaleza, la energía natural nunca se agota. Sea que esté presentada en un tipo o en otro, se conserva. La energía luminosa puede ser transformada en energía eléctrica. Y ahora, por ejemplo, se habla de los paneles solares, ¿verdad? Son dispositivos que ha creado el hombre para captar en una caja negra toda la energía radiante, luminosa que nos viene del sol. Y esa energía la puede transformar en energía eléctrica. Por ejemplo, en Galápagos hay esos paneles solares y la energía eléctrica que allá existe en la mayor parte es porque se ha transformado la energía solar en energía eléctrica. Ahí hay una transformación. También en Guayaquil, en la isla Santay, los que han tenido la oportunidad de visitar, hay una aldea ahí, una comunidad en esa isla que se provee de energía eléctrica transformada de la energía solar. También hay energía eólica, o sea, la energía que produce el viento, y esa energía también puede ser transformada en energía eléctrica.
también en Galápagos hay muchos molinos de viento, ¿no?, que están dando vuelta, por ejemplo, en el aeropuerto. Los que han ido a Galápagos han visto, por ejemplo, esos molinos en el aeropuerto de la isla Baltra. Ahí esa energía eólica la transforman en energía eléctrica y funciona muy bien. Bueno, y así en otros puntos de Galápagos también hay la energía eólica. La energía hidráulica, la que también hay en el Ecuador, en las llamadas represas, ¿verdad? Donde se han instalado unas turbinas que transforman la energía hidráulica en energía eléctrica. Y tenemos muchos de esos fuentes, ¿verdad?, de energía. Bueno, en todo caso, en física, pues vamos a analizar más adelante, poco a poco, despacio, hasta cubrir todo el bachillerato, de algunos tipos de energía. Y vamos a hablar siempre de transformación y conservación. Hay una ley que se llama Ley de la Conservación de la Energía. Esta ley cita, por ejemplo, que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma y se conserva. Ese es el enunciado que habla la ley de la conservación de la energía. Entonces, resumiendo, pues la energía proviene de toda materia que es capaz de producir trabajo. Bien, comentarios. A ver, Terrero Romina, ¿algún comentario? Romina. No está conectada. Belesaca Carlos, comentario. Ninguno, profe, todo entendido. Todo claro, muy bien. Bueno, hasta ahí esta laminita. Veamos la siguiente. Creo que ya no tenemos más. Ahora vamos a ver qué teníamos desarrollado hasta la clase anterior para continuar. A ver, teníamos en la clase anterior el tema del sistema de referencia, ¿verdad? Vamos a recordar esto para retomar lo que habíamos estado haciendo, ¿verdad? Esto ya vimos, los sistemas de referencia. Habíamos visto que un punto se lo puede ubicar en un eje, en un plano o en el espacio. Habíamos hablado de las coordenadas en el plano. Estas pueden ser rectangulares, hay polares y hay geográficas. En la geográfica tenemos que ver lo que es un rumbo. Y en la imagen se muestra algunos rumbos. Por ejemplo, para el punto A, B, C y D. Entonces hay que utilizar la brújula, ¿no? Saber dónde está el norte, sur, este y oeste. Los que han visitado el campo o han sido muy exploradores, siempre deben llevar una brújula y saber orientarse para que no se pierda, por ejemplo, en un bosque o en algo que usted está haciendo un recorrido y que por primera vez lo visita y puede perderse. Entonces, hay que siempre saber manejar ese instrumento para saber cómo se orienta. Los campesinos normalmente no usan ningún aparato y no se pierden, porque saben ver
en la sombra que produce su cuerpo, ¿no? Hasta la hora del día en que se encuentra y para dónde debe caminar, para el norte, sur, este y oeste, porque la sombra siempre se proyecta a un lado de su cuerpo dependiendo de la hora en que se encuentra. Eso por experiencia, no es que nadie le dice algo a los campesinos, se transmite de padres a hijos la forma de orientarse. A veces es bonito conversar con una persona así experimentada y que le enseña situaciones prácticas de cómo conducirse, por ejemplo, en un bosque, ¿no? Coordenadas en el espacio, también hablamos de eso. Generalmente le llamamos una representación en 3D, ¿no? Significa 3 dimensiones o tridimensional. Habrán siempre 3 ejes, X, Y y Z, que son ortogonales. ¿Por qué le decimos ortogonales? Porque entre un eje y otro forman 90 grados. Y habíamos iniciado con algunas actividades en la clase. Habíamos avanzado hasta ubicar puntos en el plano. En la actividad 3. Pero no habíamos llegado a cumplirlo, ¿no? Entonces vamos a ir viendo de la actividad 3 lo que hace falta. Pasamos a la pizarra. Entonces vamos a escribir. Continúan actividades de la clase. Bien, habíamos colocado antes literal B, ahora, o el A, ahora es B. Entonces, ubicación de puntos. En coordenadas polares. Eso sería lo que nos continúa, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los puntos que debemos ubicar? El punto D. El punto D, que nos dice 5 metros. Punto y coma, 50 grados. Y el punto E, que nos decía 7 metros. $120. Bueno, tenemos esos dos puntos. ¿Cómo hacer para representarlo? Entonces hay que trazar nuevamente el plano cartesiano. Y esto estaría más o menos así, ¿verdad? Bueno, ya sabemos cómo es el plano cartesiano. Entonces tendríamos el eje X. Este está dado en metros. Y el eje Y está dado en metros. Y este sería el punto 0, que es el origen, y que en el caso de coordenadas polares, a este origen se le llama polo. Bueno, para poder ubicar coordenadas polares, usted necesita regla
y necesita graduador. ¿El graduador para qué? A ver, para medir los grados. 50 grados. Entonces usted primero mide los grados y luego traza un segmento a 50 grados de 5 unidades. Vamos a suponer que sea 50 grados por ahí. ¿Sí? Entonces, usted va a tener aquí que marcar en ese segmento 5 divisiones, porque dice que son 5 unidades. Entonces vamos a suponer que por aquí tendríamos 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 unidades y este sería el punto D. Recuerde que aquí han medido con el graduador 50 grados. Correcto. Y lo mismo hace para el otro. Tiene que medir 120 grados. Entonces 120 grados estaría más o menos por aquí. Y ya está un poco más largo porque son 7 unidades. Entonces esa idea es que usted debe tener. Ahora ya se marca sobre el segmento, ya no sobre los ejes. Entonces vamos a suponer que usted tiene por aquí, voy a dividir lo más cercano posible a unidades que me salgan 7, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces este es el punto E. El punto E. Y este ángulo de aquí hasta acá, el eje X hasta llegar al segmento es 120 grados. Bueno, esa es la forma de representar coordenadas polares. Usted ve, ya no marcamos nada sobre el eje X ni el eje Y, es sobre los segmentos que debemos trazar a un ángulo y sobre ese segmento marcar las unidades que se indican. Preguntas. El tiempo se agotó también ya. ¿No hay preguntas? Veamos por ahí entonces.